El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. 11 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Tengo del otro lado al profe para iniciar una nueva charla de efemérides históricas como lo hacemos habitualmente, en este caso repasando algunos temas que hemos hablado otros años, otros que les daremos curso y desarrollo y que no lo hemos hecho antes, así que mezcladita y variada viene la cosa. ¿Cómo andás, profe? ¿Qué tal todo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gerardo. Un saludo a la audiencia. Y sí, hemos tocado otra vez otros temas, pero por ahí, por ejemplo, el reconocimiento. Hoy lo que le daban un reconocimiento en 1825 a la independencia de Brasil, que es un territorio que envidiablemente resolvió las cosas más civilizadas que puede existir en toda Latinoamérica, ¿viste? Sí, justo estaba charlando hace un momento de todos los anuncios de Lula. Hay que agregar que no por nada anuncia tantas cosas Lula ahora, es porque están de aniversario, ¿no? Entonces... Claro, sí, hoy se conmemora el Día del Reconocimiento de la Independencia. La independencia en realidad el grito, digamos, la independencia es el grito de Ipiranga, es el 7 de septiembre de 1822, Ajá. Pero... que es un pedido, toda una situación, un contexto de la época, pero no fue ninguna, hasta 1899, durante 80 años Brasil, igual que México, optó por la monarquía luego de independizarse, pero a diferencia del país mexicano, donde el imperio, digamos, ese lugar duró 2 años nada más, Brasil duró hasta 1889, y cuando en 1889 quisieron ser república, en forma negociada también, tienen la virtud que tienen los uruguayos, si se tienen que sentar a negociar, negocian, ¿viste? Sí, pero repasando un poco la previa de esto, me llama la atención la época, porque Argentina 1816, Colombia 1819... acá ya es después de esa década, ya es 1822 y tengo entendido que sin guerra, Brasil no tuvo una guerra con Portugal como sí nosotros con España. Claro, lo que pasa es que la creación de lo que es el reinado de Portugal en Brasil es un proceso que viene del conflicto napoleónico, donde se hace cuando frente al peligro que tenía Brasil de ser invadido cuando pasó a ser invadido por Napoleón en 1808, en ese contexto de la guerra napoleónica, y el ejército francés llega e invade Portugal, pero lo que hacen es un secuestro diplomático donde ante el avance de esta fuerza, toda la familia real portuguesa se embarcó en las naves británicas y salió al exilio, y toda la corte lusitana se estableció en lo que es Río de Janeiro, que se transformó en una sede momentánea en el Imperio Portugués. Ya después, cuando lo vence Napoleón en diciembre, ya el 12 de diciembre de 1815, ya vencido Napoleón, se proclama la unión de Brasil y Portugal como en un solo reinado, porque justo fallece María, la madre de Pedro, y queda, claro, se corona rey justamente Juan VI en Portugal, ¿viste? Sí, y Juan VI en 1815-16... O Joao VI, como lo quieras llamar. Sí, bueno, Joao, ¿empieza a gobernar los dos lugares, Brasil y Portugal? Desde Brasil, y por primera vez, lo cual va a conmover el contexto de la época, porque se está coronando, tenés un reinado al lado de lo que es el Río de la Plata, ¿viste? Sí, pero claro, y acá en cambio teníamos repúblicas, ¿no? En el caso de Argentina. Exactamente, todavía no está definido completamente, pero ya en 1816 tenemos una postura, y mientras, repito, los únicos 2 países que volvieron a tener una monarquía, primero fue México, donde con la capital en Guatemala, pero eso dura 2 años nada más. En cambio Brasil se corona, al morir la madre se corona. Por Portugal, a diferencia de España, la mujer heredaba, ¿viste? Heredaba la nobleza, podía ser reina. En este caso fallece en esa regencia y se lo corona en Brasil, y Brasil... Ahora el problema es que, bueno, ya pasado todo el conflicto de Napoleón, no había razón de ser de que sigan estando en Brasil, y entonces, pero estaban bien en Brasil frente a los recursos que tenían, frente al lugar, comparar Lisboa con Río de Janeiro o con toda esa región que tenés en la parte de América, y por supuesto mucho más agradable. Sí. Y a pesar de que ya Portugal había recuperado la libertad, porque ya habían vencido a Napoleón, se tuvo que generar una revolución
Miguel, el hermano de Juan VI, hizo una revolución de Oporto que se llamaba, durante la cual los liberales portugueses, que son liberales pero a su vez ellos hacen una constitución con una monarquía, y los diputados dicen que bueno, que el rey Juan VI tiene que abandonar Brasil y venir a Portugal. Claro. Y en ese aspecto, bueno, en un marco de negociación se va y deja a su hijo Pedro I a cargo del gobierno de Brasil. Bien, bien. Y en un momento Pedro I, en 1822, ya directamente se independiza de su padre, se independiza de Portugal. Sí, no por decisión de él, él inclusive escribe una carta, hay dos cartas de testimonios de la época, una donde él dice, bueno, que desea coronarse. Los que no querían perder la categoría de reinado y volver a ser colonia, que es como ir al descenso, eran los portugueses que estaban en Brasil. Esas cortes, esos nobles, esa aristocracia que quedó en Brasil, no quería perder esa prerrogativa de ser un reinado en un país americano. Claro, la verdad con buen éxito económico, con un socio económico extraordinario, porque tenían al cliente en su propia casa, que era Inglaterra, y son los concesores de la aristocracia. Es más, en un momento determinado, el padre, Joao VI, le dice, bueno, si no vienes para acá, él le manda una carta diciendo que no puede, que se deba a su pueblo. Dice, bueno, si no vuelvo voy a invadir con el ejército, y es ahí donde empieza a juntar voluntades y se produce este grito de Ipiranga. Sí, se saca el brazo, esto es un símbolo nada más, es una ceremonia, se saca el brazo, y el grito de Ipiranga porque andaba por San Pablo, cerca de ese río, ya con todo el apoyo del ejército de Brasil, el apoyo portugués americano, y bueno, y se alza y lombra eso, y bueno, tiempo después le manda una carta donde lo que pasa que en esta relación Pedro I le escribe al padre diciendo que él, y lo que hacen, como no se puede tener un rey, porque el rey es por derecho divino, lo que hacen aristócratas inteligentemente lo declaran emperador. ¿Viste? Claro, lo que me doy cuenta es que, no sé si la palabra es madurez, pero sí hay un grado de flexibilidad en el manejo entre Portugal y Brasil que no existió entre España y sus colonias, ¿no? Lo que le había ofrecido Pedro al padre es, yo soy emperador, me nombraron, estoy bajo el mandato del pueblo, que es la aristocracia, por supuesto, la aristocracia, sí. La cómoda aristocracia portuguesa que se estableció en Brasil cómodamente. Pero él le dice que donde vuelva el padre le cede el imperio a él. Sabían que la Constitución prohibía, en la Revolución de Porto, la Constitución prohibía que el rey se ausente de Portugal. Ya de buena gana se hubiera vuelto a América. Pero es ahí, bueno, frente a ese plano de negociación tienen la suerte de negociar una pauta entre los liberales portugueses, que son liberales que crean una monarquía, entiéndase esto. Sí, como un poco como San Martín, que también era de ideología. Exactamente, esa política la que San Martín quería aplicar. Entonces, más allá del acto de desenvainar las espadas y juro por Dios, la libertad de Brasil, toda el ceremonial que se lo repite, lo que hace Pedro I es, proclamarse emperador, separarse y las consecuencias fue que las causas fue primero que se hayan ido por invasión napoleónica, lo segundo que tiene que volver forzado, el intento eso de las Cortes de Lisboa no estuvieron de acuerdo, entonces la pertenencia de Pedro I a la dinastía Braganza se queda apoyando en Brasil. La consecuencia fue que se disolvió la colonia con su ruptura a Portugal en forma negociada y acordada. Se instauró un imperio que hasta 1889, llegado el momento que las mismas cortes portuguesas de Brasil le dijeron es momento de hacer una república, y sí, listo. Y él se retiró a vivir en el ostracismo prácticamente de Europa. ¿Quién? Pedro II, el hijo de Pedro I, el claro. hijo de Pedro I. Sí, eso te iba a decir, porque estaba pensando en los años, ya Pedro I murió emperador, la verdad. Sí, murió emperador y lo heredó el hijo Pedro II, sí. Y cuando se creó la república se retiró al exilio. No al exilio, se retiró él voluntariamente. Pero también los dos, primero y segundo Pedro, tuvieron, me parece, una vida bastante tranquila, por lo que me estás diciendo. Envidiosamente, con una sana envidia,
Brasil tuvo la capacidad de negociación permanente. Bueno, mientras tanto hay que decir régimen de esclavitud y guerra con Paraguay. No, acá nadie habla de tocar el dinero. Claro, pero digo... inclusive después de 1899 también se hizo el acuerdo del café con leche y la parte ganadera no chocaba con la parte cafetalera y siguieron adelante, ¿viste? Claro, lo que digo es, tampoco pensemos que estuvieron exentos de conflicto, tuvieron una guerra con nosotros, tuvieron también, si no me equivoco, con la Triple Alianza, y a eso sumarle... Lo que pasa es que nosotros actuamos traicioneramente, nos quejamos de los chilenos, pero nosotros fuimos igual de macanudos, porque 1816 Pueyrredón permitió que para sacarse encima Artigas, Pedro invada la provincia cisplatina, o sea, entregó lo que es Uruguay. Después hubo argentinos orientales que se cruzaron, los 33 orientales, y bueno, eso nos obliga a ir a la guerra, ¿viste? Claro, pero sí, porque hubo un sector que empezó la revolución, por así decirlo, Sí. Y hubo que salir a la saga. Pero bueno, también, profe, tuvieron el conflicto allí en el sur de Brasil y en la sección de Río Grande do Sul con los que querían independizarse. La guerra de Farrapo, sí, la del sur de Río Grande. Sí. Que era ahí Rosas tenía mucho que ver. Rosas era el que fogoneaba, digamos. Rosas, no, todos los argentinos, no vamos a poner nombre. Acá todos los argentinos jugaban en doble, digamos, una partida doble, y por un lado se declaraban, qué sé yo, conformes con el Imperio de Brasil, pero por otra parte fomentaban la secesión, ¿viste? Claro. Hacían negocio con Pedro para vender sus carnes, y a su vez alentaban la separación de los farrapos. Sí, a dos bandas. Perdón la palabra farrapo, ellos dicen farrapo, no es que a mí se me ocurra. ¿Qué significa? ¿Zaparrastroso o algo así? Sí. Claro. Sí, quiere decir eso, sí. Sí. Y bueno, porque los gauchos del sur tenían muy en común con los gauchos nuestros. Éramos todos gauchos. Y todos tomaban mate por ahí, ¿eh? Tomaban mate, comían asado, el chamamé lo heredamos de ellos, sí. La chamarrita la ligamos de ellos, entonces había un vínculo cultural muy cercano, muy fuerte, y si bien por un lado manteníamos negociaciones con el Imperio de Brasil, por otra parte le movíamos el piso alentando a los riograndenses a separarse. Y Rosas tenía una idea muy clara, si hubiera tenido más tiempo, de anexar esa parte, llamarlo para que se entra en la Confederación Federal. Y estaba muy cercana, y había un acuerdo clandestino inclusive no con nosotros, pero sí con los uruguayos, ¿viste? Claro, exactamente, profe. Así que... O sea, fuimos una porquería, Gerardo. Cuando uno lo escucha a los brasileros no hay que enojarse, pero realmente sí, tuvimos una doble jugada en esa etapa. Sí, pero inteligentemente Brasil hoy lograba ser reconocido por Portugal, que a su vez João VI entendía perfectamente las condiciones. Es cierto, profe. Así que entonces, sin peleas, o mejor dicho, con mucho acuerdo, es muy palaciego esto, porque yo estaba pensando de qué es la discusión de fondo. Y la discusión es el comercio con Gran Bretaña, todos de acuerdo, no hay diferencia. Mantener el régimen de esclavitud, no hay diferencia. Política social tampoco, es un tema de poder y de distribución, ¿no? De lo económico. ¿Quién se hace cargo de la gerencia? Simple y sencillamente. Sí, por supuesto, Inglaterra cuidaba sus intereses económicos, tanto en Portugal como en Brasil. Le interesaba mucho más que el reinado esté en Brasil. ¿Es verdad? O sea, ¿en qué sentido le interesaba más? En que tenía la sede diplomática ahí, la sede gubernamental ahí y los recursos ahí mismo. Pero... y se llenó de agentes comerciales ingleses, se llenó Brasil, se llenó. Y quien dice Brasil dice el Río de la Plata también. Igual João después pegó la vuelta y se quedó en Portugal. No pudo volver más. No pudo. Casi no, que... No. El problema es que João fue a hacerse cargo por la Revolución de Oporto que le hizo el hermano de él, que era Miguel, y la Constitución le obligaba a permanecer en Lisboa. Claro. Si no, iba con intención de volver. Y Pedro I, que quedó a cargo del padre, el padre lo designó como regente del Reino de Brasil, de Portugal, Brasil y Braganza, la Casa Braganza, Algarve,
que es donde son la mayoría de los paisanos nuestros que tenemos en Comodoro. Claro. Bueno, en esa relación es que se mantiene la misma familia, es una sucesión de bienes. Sí, ahora Joao se murió sintiendo nostalgia por esas playas. Sí, por volver a Brasil. Sí, claro. Sí, Joao en ningún momento. Joao cuando se fue esperanzado que asumía el reinado en Lisboa y se regresaba a Río de Janeiro. Y el hijo le escribe una carta. También hay autores que dicen que no, que Pedro I fue un zorro mochilero que no iba a poder volver. Claro, que Pedro I sabía. La fuente histórica, la carta muestra un gran afecto por el padre y un respeto exagerado diciéndole, cuando vuelvas el imperio es tuyo. Sí, y no pasó, y yo pensaba, es una época donde no existían los aviones, donde el viaje era largo. No, eran 2 meses, 2 meses de Brasil de Lisboa a Río de Janeiro eran 2 meses de navegación, Gerardo. Y fíjate cómo cambió, ¿no? Porque hoy en día una de las funciones centrales de un jefe de Estado es viajar por el mundo, ser la cara visible del país en el exterior, manejar las relaciones exteriores. Sí, pero para ausentarse tiene que pedir autorizaciones. Sí, pero no hay problema, es un trámite y queda el vice. En cambio... Y tampoco seamos sonsos. Gran Bretaña mucho tuvo que ver para que Portugal reconociera para que firme el tratado en 1825. Claro. No, pero digo, era una lógica del poder, la de ese entonces mucho más territorializado. O sea, te tenés que quedar a cuidar el país, que no te invadan. Perdón. Y Gran Bretaña gestionó una indemnización económica para Joao VI, ¿viste? Por los pesares. Porque Portugal requirió, dice, bueno, pues estos tratados yo los firmo, pero el Imperio Brasil me tiene que indemnizar un pago de más de 1,5 millones de libras esterlinas. Claro. ¿Viste? Que era la que, digamos, mejor dicho, le debíamos Portugal que estaba en Brasil, le debía a Inglaterra 1,5 millones de libras esterlinas. Inglaterra se las cobró y de eso se le indemnizó a los civiles portugueses con unas 600.000 libras esterlinas. Ajá. Había mucha plata, Gerardo. Sí, evidentemente, y esas 2 coronas, Inglaterra y Portugal, Y Inglaterra metida atrás asegurándose todos los cobros. Yo siempre dije, Gerardo, los ingleses son muy civilizados, pero son flor de piratas, ¿viste? Sí, no se pierden fiesta y no pierden pisada. No saben bailar, pero no se pierden un tema. Exactamente. ¿Viste? Así que bueno, profe, interesante repasar este acontecimiento. Sí, hoy se firma, hoy hay una fecha histórica porque hoy había un reconocimiento internacional por parte de una sucesión de bienes donde Gran Bretaña y Portugal reconocían la independencia en conjunto, Inglaterra y Portugal. Me causa gracia porque Inglaterra lo hizo para asegurarse el 1,5 millones que le debían, ¿viste? Claro. Inglaterra y Portugal, Gran Bretaña y Portugal reconocían la independencia a Brasil y firmaban hoy el acuerdo y justamente se lo indemnizaba tanto a Gran Bretaña como a Joao VI de Portugal. Y a los civiles que formaban parte, esos civiles eran muchos agentes comerciales ingleses, Gerardo, 600.000 libras esterlinas. Sí. O no, sí, 600.000 libras esterlinas, sí. Y al año siguiente arrancaba la guerra con Argentina, ¿no? 1825. Sí, 1825 entramos en guerra porque nosotros, mientras tanto, claro, bueno, esto explica por qué nosotros hicimos lo que hicimos, ¿viste? Y el aluvión de inmigrantes que tuvo Argentina, Brasil también lo tuvo, ¿no? Sí, lo tuvo. Pero... en la misma proporción. Claro. Y en después, la misma proporción tuvo esa cantidad de inmigrantes. Y después, yo sé que en el siglo XX, no sé desde cuándo, pero sé que Estados Unidos y Brasil fueron un solo corazón en muchos momentos. Ahora no, ahora hay más distancia, pero... y culturalmente, hasta en las novelas ves que el vínculo es permanente. En cada novela brasilera que vos ves siempre hay un portugués, que yo no sé cómo dicen es portugués, porque no sé, desde mi ignorancia vos escuchás. Ya uno no menos tiene el oído medio acostumbrado. Yo no sé cómo dice portugués, ¿dónde ves el portugués? ¿Viste? No sé. Sí, yo apuntaba a lo que es... Te quiero decir, el vínculo no se pierde ni siquiera culturalmente. En nuestras novelas el portugués, el gallego es un mozo de bar, allá no. En Brasil no, en las novelas brasileñas no.
Y yo conozco varios brasileros que se van a estudiar a Portugal o portugueses que se van a Brasil. Hay un vínculo permanente entre ambos países. Quizás fácil. Lo que pasa es que no hubo derramamiento de sangre, Gerardo. Sí, y quizás facilita que es un solo país, ¿no? Sí, absolutamente. Porque... Lo que pasa que, bueno, también, por ejemplo, Pedro I, el que llenó la cabeza, son personajes como Bonifacio Andrade Silva, como Joaquín Gocalmes Ledo. Hay mucha gente que le decía a Pedro I, nosotros somos 40 veces más grandes que Portugal, ¿por qué tenemos que ser un rey? Aparte no podían ser reinos, la figura de rey es una figura legalmente inaceptada, por eso era emperador. Como claro. Napoleón se hizo emperador, pues no puede ser rey. Sí, y después, qué distinto hubiera sido si no había un padre y un hijo, ¿no? En esa historia. Yo creo que... sí, hubieran corrido las cosas de distinta manera, muy posiblemente. Sí, el poder... Bueno, ojo que nosotros tuvimos Belgrano en algún momento, con la esposa de Joao VI, estuvimos al punto de anexarnos al reino de Portugal, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Mirá qué grande. Digamos, hoy tendríamos 8 copas del mundo, bueno, Gerardo, pues eso también. Tendríamos un mercado común enorme. Tendríamos más gas, si también no hubiéramos perdido el dato de Perú, tendríamos gas de sobra y una salida al Pacífico. Pero... No, pero Argentina, Brasil y Uruguay, un solo país, qué golazo, ¿eh? Las playas. Ellos tendrían pistas de esquí, ¿eh? También ellos salen ganando. Sí, bueno, pero esas son ideas. Eso fue lo que no perdieron los americanos. Yo lo digo porque Joaquina Carlota, que era hermana del rey de España, también en su momento llegó a reclamar, dice, bueno, frente a este vacío legal que está sufriendo la colonia, ¿por qué no asumo yo? Y el rey tenía muy buenas intenciones, tenía intereses ahí en conjunto, claro, con su esposa. Sí, no pudo ser lamentablemente porque lo de Carlota no marchó. No prosperó. No prosperó. Pero fue una, digamos, Carlota Joaquina, que era la princesa de Brasil, la regente, llegó a tener, tuvo 15 minutos de fama y hubo un gran movimiento político en el cual hasta Belgrano adhirió inicialmente a esa movida política. Sí. Bueno, profe... Digamos, lo que pretendió la hermana fue reemplazar al hermano. Digamos, cuando ya Fernando VII estaba supuestamente preso, dice, bueno, entre 1808 y 1812, dice, bueno, ¿por qué no pretendo reemplazar a mi hermano? Sí, hubiera habido guerra para mí, de todos modos, ¿eh? Sí, no, era toda una complicación. Sí, por eso no prosperó. Bueno, profe, te propongo una pausa y nos metemos con el segundo tema de esta jornada. Con la droga, vamos a hablar de la droga. Vamos a hablar de la droga, exactamente. De la droga, La droga en el siglo XIX. Que pega, llega y deja mucha plata. Exactamente. 12 del mediodía, 2 minutos, ya volvemos con más en el Gira Noticias. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Al aire en esta mañana junto al profe charlando de historia. Recién hicimos el recuerdo del reconocimiento de la independencia de Brasil por parte de su exmandatario llamado Portugal, su anterior reino. Y su socio británico Gran Bretaña, que siempre se aseguró el 1,5 millones de libras esterlinas, más en esa sesión de su gerente. Lo digo con todo respeto, ¿no? Sí. Por así supuesto. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque hoy lo que vamos a hablar ahora es de la falopa y de ver cómo siempre digo yo que los ingleses siempre fueron piratas. Hoy se libra, hoy se firmó el acuerdo en el buque británico Conroy, en las aguas de Nankín, el 29 de agosto de 1842, de producto de la primera guerra del opio que se da. ¿Por qué se produce la guerra del opio? Bueno, en este periodo de 1830, el principal objetivo comercial que tenían los británicos era comprar el té en China,
que la habían comenzado a consumir en plena revolución industrial por parte de los holandeses. La costumbre de beber té era introducida en Europa por estos holandeses, hizo de las hojas chinas un negocio, digamos, muy rentable, Gerardo. Ajá. Pero el Estado chino obligaba a las compañías británicas de las Indias Orientales a pagar el té que se llevaban, la hoja de té, en plata, ¿viste? Sí. ¿Pero por qué? Por culpa nuestra, porque los españoles habían comenzado a llegar por vía de Manila y compraban el té también con plata que ellos tenían de México y de Bolivia, ¿no? Claro. Y bueno, esto los ponía esta circunstancia hacía que el intercambio no fuera tan favorable como para los británicos, como los que los británicos decían, porque el pago en plata les provocaba una balanza comercial deficitaria, no había un equilibrio en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña compraba la seda, la porcelana, las hojas de té que se consumían compulsivamente en toda la sociedad británica en pleno ascenso con los efectos de la revolución industrial. Sí. Y a cambio, China, ¿qué quería? Nada, ¿viste? Ajá, pero entonces, ¿Inglaterra en qué quería pagar entonces? ¿En libras? Si es posible, en nada. Ah, bueno, sí. Bueno, si quisiera, digamos, todo lo que quería, claro, si hubiera sido Inglaterra, hubiera querido pagar con la producción de la Revolución Industrial, que eran productos que a China no les interesaba. Ya de por sí China no quería tener ningún trato con ellos, pero como ya se habían impuesto, Gran Bretaña ya era el principal socio comercial de los mercaderes chinos, los Hong, que donde crean la compañía. Pero esto ya de fin de 1600, en 1699 ya las compras la habían hecho crecer importante, y le dejaron China, le dejó la zona de Cantón, y a los portugueses le dejó la zona de Macao, ¿viste? Sí. Bueno, Hong Kong y Macao son dos lugares producto de esta asociación que tuvieron siempre los portugueses con los ingleses. Entonces, ¿qué es lo que hace Gran Bretaña para poder introducir? Porque no le podía vender nada de lo que ellos tenían le interesaba a China. No les interesaba la ropa que podía producir Manchester, Liverpool, no les interesaba el carbón porque no lo precisaban. China era un país con 80.000 habitantes en esa época, un mercado interesante. 80 millones. Comenzó a hacer. Para resolver ese problema, los británicos comenzaron a traficar opio que de manera secreta e ilegal desde la India. Con la venta de la planta esta, adormidera. Acá nombré el nombre científico. La planta se llama Papaver somniferum, que se utilizaba como droga. Sí. Los británicos evitaban el continuo drenaje de plata y entonces lo que hacen es que le meten algo. Y el gobierno chino, esta situación provocó un enfrentamiento armado porque el gobierno chino se oponía terminantemente a este consumo de droga, del opio. ¿Viste? Inglaterra buscaba generarles una necesidad en algún punto, ¿no? Con el tema del opio. Inglaterra hizo, hoy que tanto se critican Netflix a los mexicanos y a los colombianos, Inglaterra actuó como Escobar Gaviria, ¿viste? Sí, ahora... Legalmente empezó a introducir el opio de China a la India y después logró plantarlo. ¿Por qué? Porque buscaba venderle este producto que se hacía de consumo masivo y espontáneo en toda China. Sí, y tuvo un éxito enorme, ¿no? Impresionante. Se hicieron fumadores de opio compulsivo en toda la costa de China, en toda la zona de lo que conocemos como Yunnan, Hunan, Xizhou, en toda la parte de lo que es Macao y Hong Kong son dos islas que están enfrentadas, pero en Shantou, en Xiamen, en la parte de Fuzhou, en toda esa parte de la costa donde se desarrolló los enclaves económicos de la Compañía Oriental de las Indias, entró a meterle droga y lo empezó a hacer consumidores a los chinos. Entonces, mirá de qué rata que ha sido esta noble nación tan cultural, ¿no? Sí. El imperialismo británico lo que hizo fue introducir el consumo de la droga como elemento de intercambio. Ahora estaba mirando, profe, el conflicto arranca el 18 de marzo de 1839 y termina un día como hoy en 1842, o sea, claro, fueron 3 años y medio. Podríamos entrar en los detalles de la guerra, pero ya en 1842 la industria bélica, inglesa era muy poderosa. Sí, yo estoy mirando las bajas. Hay que ver, ¿no? Si los números de Wikipedia son ciertos, probablemente no, pero 200.000 fuerzas chinas contra 20.000 ingleses
Eso tiene algún asidero, me parece. Pero después dice que hubo 18.000 muertos de China contra 70 ingleses. Eso es una locura, me parece. No, las cifras no son exactas, pero sí son en esa proporción. O sea, un baile. China hubo muerte de millones de personas después con esto. Esto fue el huevo que puso la serpiente llamada Gran Bretaña, primero metiendo ilegalmente, en forma clandestina y ilegal, el opio para que lo consuma China compulsivamente. La situación esta provocó que lo que va a ser la primera guerra del opio, que va a ser en 1839, y ahí inmediatamente la flota británica atacó el puerto de Hong Kong y tras derrocar a los chinos logró la firma del tratado del que hoy estamos hablando. Pero a los pocos años se reanudaron las hostilidades de vuelta. Y en este aspecto lo que hay que tener en cuenta, ¿qué es lo que dejaba este tratado? No, inclusive después hubo un cristiano chino que se hizo cristiano en la revolución de Taiping, que tuvo entre 20 y 30 millones de muertos. Digamos, 20 y 30 millones de personas que adherían a este movimiento, de este estudiante chino. Pero la cantidad de muertos fue muchísima mayor, ¿viste? Bueno, los números en China son gigantescos. Vos decías 800 millones tenían. 80 millones tenía en esta época. 80 millones, wow, ¿cómo crecieron? ¡Qué locura! Sí, no, bueno, en esa época ya era un mercado interesante. Imagínate, a un metro de tela por habitante. Inglaterra tenía mucho interés de colocarse, pero China no tenía ningún. La dinastía Qing, que se escribe con Q, Qin, sí. No tenía ningún interés en la introducción de este tipo de relación económica. Lo que pasa que ya se había impuesto en 1773 por la fuerza y ya ahora la presencia es inevitable. La droga era conocida en China desde hacía mucho tiempo. Esto no es un producto nuevo. Acá China no tiene ningún tipo de ingenuidad, al contrario, justamente conociendo lo que sucedía eso, ellos ya lo conocían, la conocían desde antiguo por sus valores medicinales, pero también conocían sus devastadores efectos sobre los fumadores, que no habían sido previstos por las autoridades, que se vieron enfrentados bruscamente en un problema que afectaba el orden moral y económico del país. El gobierno Qing dictó sucesivos decretos prohibiendo el tráfico y el consumo, pero llegó a prohibir el consumo de esto. Pero como ya en esta época, como pasa en la actualidad, mis alumnos lo entenderían perfectamente este tema, el 50% de las importaciones era opio. ¿Viste? Claro, como dice Pablito Lescano, cantante de Damas Gratis, la droga es rica, no hay que darle más vueltas, y evidentemente sin ninguna conciencia sobre los problemas de la adicción, del consumo, se difundió muchísimo y bueno, terminaste. ¿En cuánto tiempo, profe? Digo, ¿Inglaterra cuándo empieza a promover esta...? Inglaterra comienza a promover clandestinamente desde 1800, 1810, más o menos lograba tener 4.500... cajas anuales, ¿no? ¿En China? Para 1839 ya tenía 30.000 cajas de opio. O sea, que traía desde la India para China, porque era la única mercadería que ellos veían. Ellos, digamos, no había demanda en China. En China no tenía ningún tipo de demanda con respecto a los productos ingleses. Ni siquiera les interesaba la cuestión bélica. Claro, pero lo que digo es, entonces, hasta que China se hace adicta al opio, por así decirlo, pasan unos 20 años, digo, de Inglaterra llevando los cajones, promoviendo este consumo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Claro. Y esto es lindo porque uno después puede ir, uno mira 1834, la fuente histórica, que es lo que no mira Emilio Campo. Emilio Campo mira lo que le interesa de las fuentes que pudo acceder en Inglaterra, ¿no? Pero el Parlamento británico atendía las quejas de los industriales y suprimió, quería suprimir ese monopolio. Había un noble escocés, William John Napier, que había sido nombrado superintendente de comercio en Cantón y dejaba unas claras quejas de por qué no lo dejaban comercializar, ¿viste? Porque también hay que decir una cosa, no se tenía una visión clara, los ingleses, no voy a no me voy a enseñar tanto, los ingleses tampoco tenían una visión clara del consumo de este producto, pero eran muy preventivos para esto, ¿eh? Sí, después en Inglaterra también se vendían derivados del opio, digo, el láudano no es después la historia del láudano y eso es muy posterior y el conocimiento, pero en esta etapa lo que era el opio, ellos mismos se dieron cuenta que no se consumiera en Gran Bretaña, ¿viste? Sí, ellos mismos quisieron... Lo que pasó después de esto, las consecuencias de esta, de lo que hizo el noble inglés Sir Henry Pottinger, fue que
O sea, acá se creó lo que va a ser el banco HSBC. En esta guerra. En esta guerra, sí, porque el tratado, el tratado con China elaboraba un acuerdo que constaba de 13 puntos y que ratificaba para todos los derechos para los reyes. Tanto, digamos, entre los puntos acordados, Beijing debía pagar una indemnización de más o menos lo que hoy serían más o menos más de 20 millones de dólares hoy en día, que porque lo ponen en millones de libras esterlinas, no, más de 21 millones de dólares, la libra esterlina es valor. Y en el plan, digamos, en un plazo de 3 años, los intereses anuales eran del 5% y debían abrir, y tenían que abrir. Después de vencer esta guerra, los obligaba a China a abrir los puertos de Cantón, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Shanghái y el comercio exterior. Lo que derivó en una gran cantidad de ciudadanos ingleses que compraban propiedad en ese lugar y se comenzaron a establecer lugares para la tasa anual. Y surge este banco que las siglas son Hong Kong, Shanghái, digamos el Banco Company de Hong Kong y Shanghái. Sí, sí, que rige hasta el día de hoy. Exactamente. Sí, y después el ICBC es International Chinese, ese sí, ese es chino a todas letras, si no me equivoco. Pero el HSBC... es Hong Kong, Shanghai Bank Company, una cosa así. Sí, sí, ese banco que todavía existe, ¿no? Y bueno, ese banco nació de la droga. Para pagar... Vamos a decirlo así en breves palabras. Ese banco nació de la droga y producto de estas 20.000 cajas que eran más o menos, se calculaban 5 millones de libras que le daba, ¿viste? Y se lo repartían 1.600, 2.000 comerciantes chinos nada más que estaban en sociedad con los ingleses. Esto es lo que va a hacer que entonces China se constituyó uno de los casos más claros de colonia informal, porque la pérdida de autonomía económica estuvo acompañada también una pérdida de soberanía política, digamos. Todos los residentes extranjeros a partir de este tratado, Gerardo, estaban bajo la jurisdicción de sus respectivos consulados y estaban sujetos a leyes de los países de origen. ¿Qué quiere decir? Si un inglés mataba a alguien, debía ser juzgado solamente por el consulado de Inglaterra. Es una locura eso. Bueno, esto fue lo que provocó después la segunda guerra del opio, que también trajo problemas, pues ya en 1860 lograron que el gobierno chino le cediera funciones británicos. Digamos, después lo que lograron es que, porque no se quedó con esto, los piratas ingleses lograron que querían legalizar la droga, ¿viste? ¿Y lo lograron? Sí, después se legalizó y eso generó un problema serio, porque uno podría decir, bueno, no pasa nada, ahí pasa. Pues siempre tenemos una visión muy poco esperanzadora de los chinos, pero eso fue lo que provocó la revolución de los boxers en China. Se creó lo que se llamó los tratos desiguales, ¿viste? Sí. Y luego la guerra del opio, las dos guerras del opio, las potencias colonialistas se lanzaron a la captura del gran mercado que era China, estos 80 millones de consumidores, y la presencia de comerciantes extranjeros con los privilegios que tenían los residentes occidentales para instalarse en China empezaron a quejar problemas por las leyes locales y lo que ellos llamaban los tratados desiguales que el imperio de los manchúes había firmado con los europeos. Eso va a provocar después porque después se lanzaron todas las potencias europeas, hasta los norteamericanos, ¿viste? Claro. Y va a pasar lo que va a ser la rebelión de los boxers en China. ¿De qué año es esa rebelión? La rebelión de los boxers de China, hay una película que se llama 55 días en Pekín, que es Beijing. Sí. Esa arranca en 1900. Ajá. Pero entonces, ¿es como una suerte de tercera guerra del opio o tercer conflicto? Digamos, la guerra del opio hubo una y después otra en 1860. Pero ya a fines del siglo XIX, los boxers comienzan a organizarse y crean una guerra porque no toleran la... Claro, no, esto no era Sudáfrica, Gerardo, esto no era las sociedades esclavistas de Haití. Entonces los chinos tenían un bagaje cultural milenario y no toleraron este tipo de situación. Especialmente, todos piensan que son guerrilleros, eran estudiantes que se pusieron al frente de este tipo de desigualdad jurídica, ¿viste? Ahora, en algún punto esta guerra del opio le quitó mucho poder a la dinastía que gobernaba China, ¿no? Sí, por eso cayeron los manchúes, que la dinastía, la dinastía Qing quedó, completamente reemplazada.
y generó otro tipo de problemas a futuro bastante serios, que le costaron bastante, porque después se instalaron, después todas las potencias extranjeras, hasta los rusos pidieron espacio, los japoneses, los rusos. Mientras tanto, bueno, en Macao se estableció una colonia portuguesa, y en Hong Kong una que en 1997, que es lo que no te explica mi ley. Habían firmado una entrega de 99 años de ocupación después en 1945, con la Segunda Guerra Mundial y la participación de China como aliado, comenzaron a surgir compromisos. Claro, que es lo que nosotros no tenemos con los Kelper. Sí, estaba pensando en la historia china. Ellos consideran que el periodo 1840-1950 es el siglo perdido, pero después lo que ocurre antes y lo que ocurre ahora, ellos le ponen un hilo de continuidad, porque es cierto que China siempre manejó un gran porcentaje del comercio en toda su región, ¿no? E incluso a nivel mundial. Y esos son los 110 años del desastre, con este ejemplo para mí máximo: entregarle una zona de tu territorio 100 años al vencedor. Es una locura. Sí. Y digamos, bueno, ojo, la historia no siempre se desarrolla así. Si uno mira en el mapa dónde está Hong Kong, que es una isla, y dónde está Macao, Macao, por ejemplo, después Portugal no supo cómo sacársela de encima. Claro, al revés. En 1975 le ofreció la independencia y los de Macao se la rechazaron. ¿Y qué? ¿Y ahora ya son independientes o no? Sí, porque se los tiró por la cabeza al mandato Portugal. Y el problema es que después se quedaron unas mafias, y ahora Macao después entró a un arreglo como de protectorado China continental estoy hablando. Claro. El problema es que esta situación que impulsó el Tratado de Nankín hizo que después varios otros estados empezaron a buscar beneficios similares a los obtenidos por Gran Bretaña, y muy pronto Rusia, Francia, Estados Unidos forzaron a China a firmar diversos convenios de carácter parecido a lo del Tratado de Nankín, y por eso pasó la denominación de los tratados desiguales, porque creó una situación jurídica de cuestiones soberanas que creó conflicto en el futuro. Esos tratados dieron lugar a nefastas situaciones comerciales para China, que durante casi, como decimos, los 110 años, recién en 1920 China logró recuperar sus tarifas aduaneras. Claro, mirá cuánto tiempo... Que las mantuvo hasta 1943, después ya la historia fue otra cosa. Pero aparecieron... Esto generó conflictos muy serios. Gran Bretaña es una serpiente que dejó un huevo que provocó después guerras civiles, encadenando primero conflictos como la rebelión Taiping, que te decía un cristiano que se sintió un mesías. Después la rebelión, eso en el siglo XIX. Después en el comienzo del siglo XX, la rebelión de los Boxers, ¿viste? Y la posterior caída de la dinastía Qing en 1912. Y bueno, después va a venir el resurgimiento. Después, bueno, van a pasar muchas más cosas en China, ¿no? Sí, pero ahí arranca este desmadre, y el comienzo en algún punto de lo que después termina en la Revolución Comunista, digo, ¿tiene que ver? ¿O sí, eso es...? Sí, porque China había caído en una situación... China tenía antiguamente ya una purga bastante severa, pero tampoco era el territorio que conocemos hoy en día, no era ese gigante territorial que conocemos, que es inmenso, pero en este aspecto tiene unas características muy particulares con respecto a las condiciones en las que después quedó China. Aparecieron tratados y acuerdos escandalosos, usos y prácticas medievales. Sí. Hasta hace poco tiempo tuvo que venir la Revolución Comunista para prohibirlo. Y en el medio tenés la invasión de Japón a China, eso que es la época de la Primera Guerra, por ahí. Sí, digamos, en la Primera Guerra Japón participó del lado de la Entente. Después, en 1930 lo ocupa Manchuria, entra en guerra con China y queda ocupado el territorio en una forma bastante prepotente. Y en declarar la Segunda Guerra Mundial, declarado después Pearl Harbor, se ponen de aliados los chinos. Mao Zedong y Chiang Kai-shek hacen un alto al fuego y pelean en conjunto contra el invasor. Y después, recién en 1949, se estabiliza con el triunfo de la revolución, de China, quedando solamente la isla de Taiwán a cargo de Chiang Kai-shek. Taiwán es una isla que, no sé, se considera que es la verdadera China. Sí, que la quieren recuperar, ¿no? Como Ucrania, para los rusos. Todo esto se había logrado. China siempre trató de alejarlo a los británicos. Es más, le dejó la zona de Cantón, que si vos mirás el mapa, está muy alejado del espacio de gobierno.
Sí, ¿viste? sí, está muy al sur, cerca del sudeste asiático. Bueno, pero también el conflicto de Inglaterra jamás le interesó el interior de China, le interesaba solamente los puertos. Ajá, bien. No le interesaba la ocupación territorial, jamás fueron más allá no fueron China hacia adentro, no le interesaba el territorio, le interesaba esa zona, le interesaba que la isla de Formosa, que es la actual Taiwán, y le interesaba solamente la zona portuaria. Sí, es una locura pensar que China limita con Afganistán, ¿no? Del otro lado. Sí, con cada lugar es increíble. Bueno, Sí. de hecho hay 57 etnias, pero China también tuvo una purga, que lo digo con todo respeto, la etnia Han, que es el 97%, no es casualidad, es producto de una depuración sistemática bastante cruel. China tuvo muchas prácticas aberrantes, Gerardo. Sí. Aberrantes. Ahora, esta guerra con tantos muertos para China, ya sea en el conflicto o en sus derivaciones, fue fundamentalmente naval, ¿no? Se peleó en el agua. Sí, no, se peleó en costa, pero justamente una de las razones también lo que importaba era la Armada Británica, que era la más poderosa del mundo. Claro. Ni siquiera juntando todas las flotas del mundo le ganabas a Gran Bretaña. Sí. Como pasa hoy en día con Estados Unidos, ni juntando todos los ejércitos juntos les podía enfrentar a Estados Unidos. Sí, tarde o temprano te empatan el partido, digo. Es como la NBA, es muy difícil. Exactamente, sí, no, es una potencia muy poderosa. Claro. En ese aspecto. Bueno, acá lo que sucedió fue eso, pero vos fíjate, repito, lo que no tenemos que perder de vista. Gran Bretaña, para poder hacer un cambio, se encargó de meter la droga como elemento como mercadería. Empezó a traficar droga ilegalmente y después, hasta que no se legalizó, no se quedó tranquilo. Y aún así eso le trajo consecuencias. Sí, y hubo, acá acá hubo 50.000 muertos, y se cree que entre 50.000 soldados muertos, porque después civiles, no sé, se calcula que murieron entre 15 y 50 millones de civiles, ¿viste? Wow, es una locura. Una locura total, y no lo estoy diciendo no lo saco de Wikipedia. Yo acá acuso a Julio Pecharromán, que es un historiador serio. Julio Gils Pecharromán, en las guerras del opio, es un trabajo exhaustivo, con planificaciones, con citación de fuente. Él cita bien cómo actuó la zona de Taiping, de Nankín, un montón de nombres que nos vamos a marear, ¿no? Sí, ahora, ¿los civiles de qué murieron? ¿De hambre? Sí, también se murió de hambre. Bueno, el opio lo que generaba, y por eso el emperador de la dinastía Qing no quería saber, era que el sueño del dragón le llamaba, mataba a la gente. Los fumadores de opio mataban a las personas. Y la sobredosis, ¿no? Seguro. Claro, sí, digamos. Ojo que todavía se fumaba, la hipodérmica funcionó recién en 1880, Gerardo. ¿La heroína inyectable? ¿1880 ya? Sí, no la heroína, yo no sé cómo es la heroína, eso no conozco nada. No, porque pero la heroína... Lo que te quiero decir, la jeringa hipodérmica en 1880 se inventó. Sí, no, la heroína es un derivado del opio, ¿no? Por eso lo mencionaba. Sí, creo que se saca de la amapola, me parece. Ah, sí, tenés razón. El nombre científico, yo la anoté justamente por eso, ¿no? El nombre científico de esta planta. Sí, esta es otra planta, en realidad. Sí, ojo, los chinos la conocían, en la medicina china se conoce y se maneja, pero inclusive hablan de las dosis que se tenían que dar, ¿viste? Pero es una droga más de la India y de Afganistán, de esa zona. Esa creció en la India, los británicicos la introdujeron en China para que la consuman. Claro, ¿Por qué no tenían que venderlo? O sea, no midieron, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, Gerardo, tenemos uno que quiere comerciar órganos, que nos escandalizamos. Sí, ahora, última pregunta, profe. Lo que promueve Inglaterra es fundamentalmente venderle el opio ya producido en la India, no empezar a plantar... Inicialmente producido en la India, posteriormente producido en el territorio de China. Ah, también buscó que se produzca. Por eso ahí. quería la legalización. Lo que pasa que en muchas ocasiones, por ejemplo, los conflictos que tuvo en el segundo era porque el primer caso que estalló esta guerra era porque las autoridades chinas confiscaron cargamento de los barcos ingleses. Claro. En el segundo porque fueron a inspeccionar un barco y detuvieron
detuvieron. La segunda es porque después de este tratado pasó que los occidentales solamente podían ser juzgados por el consulado del país respectivo. Una locura total, ¿viste? Sí. En la vuelta al mundo 80 días van a Hong Kong, me acuerdo. Vos imaginate que uno vaya a Irán y te juzgue la embajada argentina, con la justicia que tenemos, y hacemos desastre. Sí. Hacemos desastre. Acá que no encana nadie, sería un desastre. En esta época estaba muy fuerte el racismo, ¿no? También. Y la cuestión también de la superioridad racial con el darwinismo. Por supuesto, sí. Eso Esta idea de que pasó buena pelea. Un marinero inglés mató un coolie. Y ya pensé que había matado a una persona. Que salga de claro, adentro. sí. Perdón, esta es la visión tal cual, no estoy exagerando absolutamente nada. Y bueno, todo ese territorio de que era Guangdong, que es la parte de Hong Kong, Macao y Cantón, fue ocupada, manejada y administrada por las potencias extranjeras. Aún así, Beijing no se preocupaba porque los mantenía lejos, estaban muy lejos de su órbita. En ningún momento llegaron hasta la capital. Después, posteriormente sí, pero inicialmente en estos tiempos que corrían lo veían como algo muy lejano. Claro, y no les preocupaba como un asunto de soberanía tan fuerte. Sí, a mí me sorprende esto de entregar un territorio, o sea, te tienen que haber pegado un baile terrible. Sí, también hay que entender una cosa, tenía mucho territorio China, tiene actualmente... Digamos, hay que entender, entre esta zona y la zona de poder hay 2.000 kilómetros. Claro, Buenos Aires Comodoro. Patagónico, eso lo tenemos que entender, Gerardo. ¿Qué le preocupa a Buenos Aires lo que nos pasa hoy con el Cerro Chenque? Bueno, ¿qué le podía preocupar a la dinastía Qing lo que pasaba en Cantón? Claro, ¿viste? Es cierto, o en Yunnan, lejos. si estaban a 2.000 kilómetros en este tiempo, en 1810 estamos hablando. Sí. 1839. Claro. Bueno, un conflicto que duró 3 años y medio, que se llevó muchas vidas y que terminó con un conflicto que comenzó porque Inglaterra, para lograr un intercambio, le empezó a vender droga. Ni más ni menos. Así ni más ni menos. Introdujo la droga en China, la quiso legalizar y cuando la legalizó, digamos, no sé, se hubieran llevado muy bien con los políticos nuestros, ¿qué querés que te diga? Tener los privilegios de ser juzgados por la justicia del consulado, legalizar lo que es ilegal. Bueno, ahí tenés la casta, digo, operando... Bueno, vaya si esto era una casta privilegiada. Sí, así que, sí. Profe... Y eso que China tenía una sociedad cruel, Sí, pero esto fue peor todavía. Sí, bueno, eso que te muestra, pero mira, la preocupación del emperador era que no tener adictos, ¿viste? Claro, porque se enganchaban en esa y chau. Profe, te agradezco esta conversación. Mañana seguimos conversando, nos reencontramos, muy interesante y nunca habíamos hablado de la guerra del opio, así que está bueno. Más que nada de los límites que tiene Inglaterra, que es ninguno. Sí, y bueno, Gerardo, hoy en la actualidad Afganistán produce la amapola impresionantemente. ¿viste? Es el mayor productor del mundo. Por eso... Sí, pero es otro tema, es otro tema. Sí, es otra película. Ahora, y el tema Malvinas, ¿por qué es tan distinto el caso y por qué lo que dice Milei es una estupidez? Porque lo que fue Hong Kong fue un acuerdo firmado en 1945 que después Margaret Thatcher lo tuvo que cumplir. Porque se hizo un acuerdo de retirarse del lugar. Sí. Y porque ya los intereses... es más, en la actualidad hay empresarios chinos que están comprando en las costas de Irlanda hoteles para atraer muchos de los chinos de Hong Kong, pero no es lo mismo, no, digamos, si vos vas a respetar, lo primero que se dice, respetar con los locales, es verdad, tienen derecho los habitantes nunca van a querer ser argentinos, jamás. Claro. Porque no tenemos nada que ofrecerles, porque culturalmente somos distintos, porque ellos viven de la corrupción y no quieren que nada cambie de eso. Pero los concejales que administran el gobierno autónomo, no es autónomo tampoco, ellos no son soberanos, que los Highlanders, lo que los isleños administran es base de la corrupción, porque son socios de las mismas empresas que ellos controlan. Claro, exactamente, pero digo... Así que bueno, y son descendientes ingleses, y en 1839 empezaron a meter la droga para poder intercambiar la porcelana, el té, la porcelana, la seda china,
¿Qué te hace pensar que esto va a cambiar ahora? Eso es lo que por ahí hay que entender. El análisis casi Milei es muy lindo en el discurso, pero Milei es un tucán, es un pajaraco con mucho pico y poca cabeza, Gerardo. Pero, digo, la gente de Hong Kong, ¿quería volver a unirse a China? No, para nada. Pero quizás les convenía. No tenía muchas opciones. Digo, claro, a la vez la potencia... Había un compromiso. Es más, los famosos burkas se hicieron para controlar China, controlar Hong Kong. Ahí va, sí. La base de los burkas estaba en Hong Kong y se hizo en función de controlar Hong Kong. No vamos a usar nuestros rubios altos ojos claros para pelear en ese lugar. Sí, porque aparte no los van a respetar. En cambio, estos... les va... Sí, entonces, digamos, la gran diferencia de Hong Kong y Malvinas que Hong Kong había un acta de compromiso de retirarse a los 99 años. Acá yo no creo que Milei tenga capacidad para convencer a esta gente. Como tampoco creo que tenga miles de empresarios dispuestos a invertir en Argentina. Sí, tampoco, eso es otra locura. No lo tuvo Macri, que era empresario. Sí, y ¿por qué él los era va a tener? empresario, pertenecía al grupo Macri. Milei, ¿a qué pertenece? Exacto, trabajó para Urlequian. ¿Qué empresa tiene Milei? Dígame dónde trabajó. Que haya sido broker. Gerardo, un broker es un cadete de alto nivel jerárquico, nada más. No, y aparte él empezó trabajando para Urlequian en Aeropuertos Argentina 2000 y lo mandó a hablar a la televisión a Milei para empezar a oponerse a ciertas medidas del gobierno de ese momento, y el tipo después se copó y terminó en esto. Pero exactamente. No es como decíamos un mega empresario o alguien con exactamente contactos. Hasta Macri podía llegar a creer que era un empresario exitoso. Exitosos eran los hermanos y el padre, pero pero este sujeto ni siquiera ese antecedente tiene. Sí, es cierto. Y por eso yo dudo que él tenga miles de inversores dispuestos a invertir en Argentina. Y dudo mucho. Claro, difícilmente pueda hacer esto de ¿por qué dudo? Porque lo tuve a Macri. Entonces no. Macri era más serio que este gringo loco, ¿viste? Sí. Profe, gracias, y mañana nos conectamos nuevamente. Que tengas una linda tarde y bueno, que no tengas necesidad de ir a la zona norte. Sé que se tarda 1 hora y media, 2 horas en llegar. Nos comimos eso. Sí, porque... y es hora que por favor los políticos, a Luque, al gobernador... dejen de hablar de inédito, dejen los datos estadísticos para los meteorólogos y los geólogos. Este no es algo atípico, no es algo anormal. La geología tiene una proyección muy muy eficaz en los conocimientos que tiene. Vayan, dejen que hablen la gente de la universidad. No estos tucanes. Sí, y se veía venir esto, que podía pasar. Ya habíamos tenido muchos avisos. Es una simple cuestión geológica, Gerardo. Simple y sencilla. Bueno, profe, mañana charlamos nuevamente. Te mando un abrazo y buena tarde para vos. Buena tarde, Gerardo.